Hola, buen día. Somos el equipo 4 y vamos a presentar toma de muestra en aparato reproductor femenino y masculino. El equipo está conformado por Gordillo Plancarte Karina, Montoya Cruz Abigail y Muñoz Huerta Janet Montserrat. Para empezar, vamos a hablar sobre las pruebas del aparato reproductor femenino en su parte interna. Tenemos en primer lugar la prueba del Papa Nicolau, en la cual se examinan las células del cuello del útero para determinar alguna anormalidad. También tenemos la prueba del VPH, que detecta la presencia de este virus, el cual puede provocar verrugas, células cervicales anormales e incluso el cáncer cervicouterino. También tenemos el exudado vaginal, que se utiliza para conocer la etiología en casos de vaginitis y vaginosis. Para llevar a cabo estas pruebas se necesita el siguiente material. De manera general, puesto que es la parte interna, se necesita el espéculo estéril. Además, en la prueba del Papa Nicolau vamos a necesitar la espátula de aire, hisopo de algodón, portaobjetos o laminillas y el medio de transporte. En la prueba del BPH necesitaremos el cepillo o CitoBrush y el medio de cultivo. Y en el exudado vaginal, hisopos de alginato cálcico o dacrón con medio de transporte. Pero, ¿de dónde vamos a obtener exactamente esta muestra? Para ello, mi compañera Karina nos va a dar una breve reseña anatómica para ubicarnos perfectamente. Nuestros estudios siempre van a empezar de la misma manera, recordándole al paciente a qué viene, cuál va a ser el procedimiento, revisando su solicitud, presentándote como laboratorista y que eres una persona capacitada para el puesto. Una vez que ya tienes el consentimiento verbal de la paciente, vas a pasar a hacer lo que es la toma de muestra. Vas a pedirle que pase a colocarse su batita, que se retire la ropa de la cintura para abajo, en su defecto de que si trae falda, solamente la ropa interior y que suba a la camilla. Hay camillas para poner a la paciente en la posición ginecológica. De no haberla, entonces va a acercar su cadera lo más que pueda a la orilla de la camilla, sus talones pegados a sus glúteos y las rodillas separadas para que se pueda hacer el estudio. Ujú. Bueno, lo primero que vamos a observar una vez que ya tengamos nuestro material listo, nuestras manos aseadas, nuestros guantes colocados, vamos a ver la composición de los labios. Aquí tenemos que observar que no haya ningún tipo de lesión o, en su defecto, anormalidades que puedan haber, porque podemos creer que podemos encontrar esto, pero realmente siempre va a haber una variación diferente de lo que podemos encontrar en los labios y es una observación que vamos a tener que anotar. Ujú. Posteriormente, una vez que el análisis ya está hecho, vamos a ir a la colocación de lo que es el espejo vaginal. El espejo vaginal generalmente es en horizontal y se coloca de esta forma sujetándose con el dedo pulgar y el índice para poderlo manejar. Se maneja con la mano más diestra, pero para introducirlo lo ponemos de manera vertical. Nos colocamos en lo que es la entrada del orificio vaginal a 45 grados, le pedimos a la paciente que puje y entonces deslizamos el espejo vaginal a 1/3 para podernos desplazar, ahora sí, a colocarlo a modo horizontal y empezar a buscar el cervix con ayuda de la otra mano, que es la mano con la que no somos tan diestros, para sujetar el espejo mientras lo abrimos, ya que a los que son de metal necesitan la rondana para abrirse, los que son de plástico automáticamente solo con presionar el mecanismo se abrirá el espejo. Una vez que localizamos el cervix sin lastimarlo, veremos lo que se puede encontrar en él. Hay que tener presente que puedes encontrar muchas anormalidades tanto en el cervix también, diferentes diferencias. Este es un cervix sano, estos son cervix con lesiones y serán diferentes siempre de lo que nos muestra la bibliografía o los libros. Ujú. A consideraciones de empezar lo que es el estudio. Aquí se encuentra el cuello del cervix para empezar a trabajar. Con la espátula de aire vamos a tomar con lo que es, tienen las dos puntas, la punta más delgada va en el orificio del cérvix y vamos a hacer una rotación de 360 grados hacia la derecha para retirar todo el epitelio del cuello del cérvix. Una vez que lo hemos retirado, sacamos la espátula, la llevamos a lo que es el portaobjetos y lo vamos a colocar deslizándola, ya sea que hayamos dividido nuestro portaobjetos de manera vertical o horizontal. Una vez que ya hemos colocado la muestra, dejamos el portaobjetos en el campo estéril y tiramos lo que es la espátula. Posteriormente pasaremos al cepillo. El cepillo igual se introduce a través del espejo vaginal hasta lo que es el orificio del cervix que encontramos en este punto.
Meteremos el cepillo hasta donde sus cerdas terminan, lo rotaremos y lo retiraremos para llevarnos las células para análisis. Ese mismo cepillito lo llevaremos hasta el portaobjetos y lo colocaremos en el lado opuesto a donde colocamos la muestra anterior, rotándolo para que se deje ahí las células que se tomaron. Posteriormente lo desecharemos. Eso es para lo que es el Papa Nicolau. La rutina del espejo vaginal es igual para los otros dos estudios. En el estudio del exudado vaginal vamos a usar un hisopo. El hisopo simplemente se mete en el saco hasta el fondo en el saco vaginal y se gira para que se humedezca con el flujo durante 5 segundos, luego se retira y se mete en su contenedor para su transporte a análisis. Para lo que es la prueba del BPH se utiliza un cepillo diferente, pero igual se recolectan del orificio del cervix lo que son las células para su análisis. Regresando a este punto, tenemos el portaobjetos. Si es para el Papa Nicolau, nos retiraremos el guante de la mano más diestra y con el aerosol o el fijador vamos a hacerlo a 15 centímetros del portaobjetos. Posteriormente lo dejaremos a secarse en el campo estéril y pasaremos a retirar el espejo. Si solo tenemos guante en una mano, retiraremos con la mano que aún tiene ese guante para que todo sea pulcro y para la paciente. Quitaremos la rondana, lo cerraremos, lo giraremos de nuevo para que quede vertical y lo podamos retirar mientras la paciente puja para que nos ayude en ese aspecto para que no vayamos a lastimarla. En dado caso de tener los dos guantes, podemos retirarlo con ambas manos. Hay pacientes mayores de 50 años que no van a tener mucosidad ya, entonces va a ser muy doloroso e incómodo para ella el colocar el espejo. Se recomienda humedecerlo un poco con solución fisiológica o agua en el caso de que se necesite para que deslice de una mejor manera. Ahora les voy a hablar sobre las pruebas del aparato reproductor femenino, pero en su parte externa. En primer lugar tenemos el exudado perineal. Este se lleva a cabo en caso de infecciones vulvovaginales, las cuales presentan normalmente prurito, quemazón, eritema o rash. También se encuentran las pruebas de exudado uretral. Este se utiliza para el caso de diagnóstico etiológico en caso de síndrome uretral, después de que se han descartado ya otras causas. Y por último, el exudado de glándula de Bartolino. Esta se lleva a cabo cuando este tipo de glándulas se encuentran muy inflamadas. Se puede hacer como tal el exudado en la zona o si ésta está demasiado edematizada, se deberá hacer una aspiración por medio de una punción con una jeringa. ¿Qué material vamos a ocupar para este tipo de pruebas? Como vamos a hacer exudados en la parte externa, esto solamente se van a ocupar los hisopos de Dacron y los medios de transporte, que como ya había mencionado antes, los que se ocupan son el Stuart Imes o el caldo de urea arginina. Sin embargo, también en el caso de que se necesite hacer algún tipo de punción, como en el caso de la glándula de Bartolino, se necesitaría algún tipo de jeringa para hacer esta extracción. De igual manera, mi compañera Karina va a nombrar las partes de los genitales femeninos externos para que se ubiquen perfectamente las zonas. Para lo que es este exudado uretral, exudado perineal y el exudado de la glándula de Bartolini, de igual forma se sigue el mismo protocolo que en los primeros estudios que pusimos. Posteriormente, específicamente para el exudado uretral, es limpiar cuidadosamente la mucosa con una gasa estéril alrededor de la uretra, que está en esta parte. Una vez que hayamos limpiado completamente toda la mucosidad, vamos a introducir un hisopo suavemente dando movimientos de rotación hasta penetrar unos 2 centímetros en la uretra, 3 o 4 centímetros y lo que estamos investigando es clamidia. Vamos a repetir la operación, bueno, lo sacaremos, lo guardaremos y vamos a repetir la operación con un segundo hisopo. En este hisopo va a ser exactamente el mismo procedimiento. Uno será para el exudado, bueno, para el examen directo y el otro será para el cultivo. Ahora, para lo que es el exudado perineal es más sencillo, no debemos limpiar nada porque lo que a final de cuentas vamos a analizar son las mucosas y se va a tomar de alrededor de lo que es los labios vaginales internos y externos, lo que es el perineo. Toda esta zona es de donde vamos a tomar el
el exudado perineal para verlo de una vaginitis, por ejemplo. Esto lo enviarán generalmente cuando tienen menores de edad y hay que preguntarle al médico si lo que quiere que haga la diferencia si es un vaginal o es un perineal. Ahora bien, para el exudado de las glándulas de Bartolini es el pus realmente del absceso. Este se puede extraer directamente al exprimirlo y poner el hisopo para recolectarlo. En tal caso de que no se pudiera llegar a hacer esto o que no haya secreción saliendo, se puede utilizar una aguja, como cualquier otro absceso, para drenarlo. La aguja de la jeringa se cubre con la tapadera plástica y se envía en esa forma al laboratorio para su análisis. Vamos a comenzar con las indicaciones a pacientes. Primero, en estudios en genitales femeninos. En todos los estudios se debe de contar primeramente con una solicitud del médico debidamente requisitada, es decir, con letra legible, con los datos del paciente completos, nombre, edad, número de seguridad social el número de identificación del paciente, la clínica o servicio de la que procede esta solicitud, el diagnóstico, el tipo de examen o muestra a recolectar, de ser posible un resumen clínico, nombre del médico tratante, cédula profesional, firma y sello. Las instrucciones para cada estudio deben de ser dadas de manera oral y escrita. En el caso del Papá Nicolau y la detección de BPH, se pide que no vengan menstruando, debe de venir aseada la paciente, pero evitar duchas vaginales, abstención sexual, uso de tampones, uso de cremas vaginales o medicamentos vía vaginal. Todo esto en un lapso de 28 a 72 horas previas a la toma de la muestra. Preferentemente se pide que vengan con falda o vestido para agilizar el proceso. En caso de que tengamos una paciente que acaba de tener un bebé, la toma de la citología va a ser 8 semanas posteriores al parto. Las indicaciones son las mismas para la toma del BPH, por lo que se pide lo que acabo de mencionar y se hacen de manera paralela para evitar que haya una doble invasión en la paciente. Todo esto con el fin de preservar la salud de la paciente. Es importante mencionar que en todos los estudios, en todas las solicitudes de laboratorio, en el sitio se le debe de explicar en qué consistirá el procedimiento y preguntar si está de acuerdo. El paciente o la paciente debe dar el consentimiento de manera verbal, por lo menos. El siguiente estudio es el exudado vaginal. Este sirve para apoyar el diagnóstico médico de posibles infecciones en el aparato genital femenino. Cabe mencionar nuevamente que se tiene que contar con la solicitud médica y dar las instrucciones de manera verbal y escrita. ¿Cómo se debe presentar la paciente? Debe venir aseada, presentarse por la mañana, sin medicamentos vaginales al menos 48 horas previas a la toma de muestra. Si la paciente está embarazada, lo debe mencionar al personal del laboratorio. También debe de presentar abstinencia sexual durante 24 horas por lo menos previas a esta toma y no venir menstruando. Hay casos en los que las pacientes no han iniciado su vida sexual, por lo que se recomienda, en vez del exudado vaginal, un exudado vulvar o perineal. En este examen, el perineal, se va a tomar una muestra de genitales externos, pero debe de tener las mismas instrucciones: solicitud del médico debidamente requisitada, aseo previo, sin medicamentos, antibióticos, y no estar menstruando en caso de que la paciente ya haya comenzado con la menstruación.
En el caso del exudado uretral, nuevamente tenemos la solicitud del médico tratante con los datos nombre, número de seguridad social, servicio del cual es enviado, nombre completo del médico, su firma, su sello. Las instrucciones se deben de dar nuevamente de manera verbal y escrita, y para este tipo de estudio, exudado uretral, se le pide a la paciente que acuda con limpieza del área genital externa con agua y sin jabón. Se debe de pedir además que no haya orinado, por lo que se recomienda hacer la toma de muestra por la mañana. En caso de que la paciente no cumpla con el requisito, se debe esperar al menos 1 hora para la recogida de la muestra. Lo anterior pues son lo que vemos en los manuales o en la literatura, eso es lo que se espera se cumpla tal cual receta de cocina, ¿no? Pero a veces hay situaciones en las que mismas condiciones del paciente no permiten que la muestra o que la recolección se haga fácil, rápidamente y bueno, de manera exitosa. Uno de los factores que afectan es el pudor de las pacientes. A veces no quieren que las vean o que las toquen en sus áreas genitales. Aunque pueda parecer risible, también pierden la solicitud de laboratorio, incluso puede haber negativa por parte de la pareja, ya que piensan que les van a hacer algo más en el área de toma. Aunque se haga explícito en algunas de las pruebas, como el Papá Nicolau, que no deben de venir menstruando, las pacientes a veces llegan menstruando, entonces eso retrasa su prueba y su tratamiento posterior. También en cuanto a la higiene, a veces falla. Una de las cosas que puede pasar es que vengan con papel o residuos pegados a sus genitales externos o incluso heces, por lo que sí se debe de ser repetitivo. Incluso las instrucciones deben de ser dadas por médico, personal administrativo que dé las citas y por el personal técnico que va a tomar las muestras. Es muy muy importante. Recordemos que a veces los pacientes tienen miles de cosas en la cabeza. Estamos tratando con personas enfermas en su mayoría y por una u otra razón puede que hagan caso omiso y que pasen este tipo de cosas. El aparato reproductor masculino. Estas comprenden el exudado uretral, que es utilizado en casos de uretritis o cuando se sospecha de alguna infección de transmisión sexual. Exudado prostático, que es el análisis de las secreciones que proceden de dicha glándula. ¿Qué material se va a ocupar? Necesitamos hisopos de alginato cálcico o dacrón, el medio de transporte que suele ser el Stuart-Amish y algún contenedor estéril. Este contenedor debe ser de boca ancha y contener cierre de rosca. También tenemos los espermocultivos, que se refiere al cultivo de semen en busca de microorganismos que puedan producir ya sea infecciones o infertilidad. Y la espermatobioscopía. En esta se evalúa tanto a los espermatozoides como las características del líquido seminal. También es llamada seminograma. El material que se va a ocupar para este tipo de pruebas van a ser los contenedores estériles. De igual manera deben de ser de boca ancha y deben de tener cierre de rosca. Ahora, mi compañera Karina, de igual manera, nos va a dar una explicación sobre la toma de muestra en el caso del aparato reproductor masculino. Igual para los caballeros debemos presentarnos, pedir su solicitud de muestra, que nos informen cuál es el procedimiento al que vienen e informarles nosotros si es que no tienen noción a lo que se van a presentar. Pedirles, ya que una vez nos dan nuestro consentimiento de sí a hacerles el estudio, que se retiren su ropa, se coloquen su batita de la cintura para abajo, hay que retirarla y que pasen a la camilla a estar acostados boca arriba. Una vez que ya tenemos el pene tiene que estar erecto. En dado caso de que no haya erección, debe sujetarse para que no haya movimientos bruscos que pudieran lastimar el cuerpo cavernoso del pene o de la uretra. Una vez en esa posición, con los guantes y nuestra higiene previa de manos, obviamente, vamos a meter el hisopo por la abertura de la uretra en la punta del pene, que es el glande.
Vamos a introducirlo aproximadamente 2 centímetros, lo vamos a rotar y lo vamos a extraer. De esta forma se hace lo que es el exudado uretral. Ese hisopo se guardará en su contenedor y se enviará para su análisis. Para el exudado prostático, de igual forma, necesitamos el consentimiento verbal del paciente. Las indicaciones son las mismas. Una vez que ya está el paciente preparado en la camilla, vamos a acercarnos a él para retraer el prepucio y limpiar el meato urinario y el glande, igual que se hace para el urocultivo, para retirar todo lo que no pertenezca aquí con una gasa. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pedir al paciente que vaya y orine, recogiendo los primeros 10 mililitros en el primer contenedor. Podemos denominar este contenedor F1. Recogeremos los siguientes 10 mililitros en el segundo contenedor, que llamaremos F2. Esta porción corresponde a la micción media. Una vez interrumpida la micción, antes de que se vacíe totalmente la vejiga, hay que hacer un masaje prostático y recoger el fluido en el tercer contenedor, que será el F3. El masaje prostático consta de introducir un dedo por el recto y alcanzar lo que es la próstata, dando un masaje en círculos y de esta manera estimularla para que las secreciones bajen. Si no se produce el fluido, vamos a tener que presionar la uretra en su totalidad por 30 segundos tras el masaje para que se acumule. Tras el masaje, acabará saliendo fluido prostático por el meato urinario y será el que recolectaremos. Finalmente, se pedirá al paciente que orine en otro frasco que llamaremos F4, otros 10 mililitros para que sea post el masaje prostático. Se tendrán que rotular y se tendrán que enviar al laboratorio. Todo debe de hacerse con guantes y con un lavado de manos anterior a lo que empiece el estudio y posterior a que éste termine. Para la espermacultivo y la espermatobioscopía hay que tener en cuenta que se hace con semen. La muestra es obtenida mediante masturbación y eyaculación dentro de un recipiente de vidrio o plástico de boca ancha. Este tiene que ser comprobado de la ausencia de efectos tóxicos que puedan dañar a los espermatozoides. Una vez que esa muestra nos la entrega el paciente, nosotros simplemente rotulamos ese recipiente con el nombre del paciente o en su defecto el número de identificación con la fecha y la hora de la recolección. Ahora toca el turno de las indicaciones a pacientes en estudios en genitales masculinos. Recordemos que nuevamente todo empieza con la solicitud médica. En el caso de los exudados, ya sea el uretral o el prostático, necesitamos que la solicitud tenga letra legible o estar impresa, que tenga datos del paciente, nombre, edad, número de identificación o número de seguridad social, la identificación del servicio de procedencia de la solicitud, el diagnóstico, tipo de examen o muestra a recolectar, un pequeño resumen clínico y finalmente nombre, cédula, firma y sello del médico tratante. Las indicaciones para pacientes que se vayan a tomar un exudado uretral y prostático son muy similares. En el caso del uretral, tenemos que debe de venir correctamente aseado, igual que en el prostático. Debe de suspender antibióticos. En caso de que ya haya comenzado con la ingesta de antibióticos, debemos de suspenderlos de 5 a 7 días previos a la toma de la muestra y deben de venir sin haber miccionado. En caso de que ya hayan tenido la primera orina del día, podemos esperar de 1 a 3 horas para realizar el estudio. En ambos exudados tenemos que ser claros que vamos a manipular el miembro genital, es decir, el pene, en el caso del uretral, y en el caso del prostático, sí ser muy claros en que vamos a hacer una intervención, es decir, un masaje. Recordemos que el exudado prostático requiere toma de 2 muestras, una inicial y una posterior después de un masaje que se lleva en la próstata para obtener la muestra deseada. Ahora es el turno del espermocultivo.
Recordemos que todo comienza con la solicitud del médico, que debe tener letra legible o estar impresa, tener datos completos del paciente, es decir, nombre, edad, número de identificación o, en su defecto, número de seguridad social. La identificación del servicio de procedencia de la solicitud, el diagnóstico, un resumen clínico, nombre, cédula, firma y sello del médico tratante. En el espermocultivo se indica al paciente que debe de tener abstinencia sexual por lo menos de 48 horas para la recogida de la muestra. Esta será recolectada en las instalaciones del laboratorio clínico, puesto que no debe de estar más de media hora en el frasco estéril de recolección. También se debe indicar al paciente que será una segunda recolección con las mismas indicaciones previas 3 semanas posteriores a la primera colecta. El paciente debe llegar aseado, correctamente aseado, genitales externos lavados con agua y jabón, no haber tomado antibióticos de los últimos 5 a 7 días. Es muy importante recalcar que la toma de la muestra será vía masturbación. Ahora es el turno de la espermatobioscopía. Recordemos que todo comienza con la solicitud del médico, la cual debe tener los datos completos del paciente, nombre, edad, número de seguridad social o número de identificación del paciente, la identificación del servicio de procedencia de la solicitud, el diagnóstico, tipo de examen o muestra a recolectar, un resumen clínico, nombre, cédula, firma y sello del médico tratante, todo esto con letra legible o en su defecto debe de estar impresa. Las instrucciones que se le dan al paciente son de una abstinencia sexual de entre 2 y 7 días. Se le debe de comentar que debe venir correctamente aseado, lavado de genitales externos con agua y jabón, o decir tal cual lavado de pene con agua y jabón. La muestra se debe realizar exclusivamente a través de masturbación y se le debe pedir al paciente hacerlo en las instalaciones del laboratorio. Se le va a brindar un espacio privado y un frasco correcto. El paciente no puede venir con un frasco reutilizado, sí debe de ser completamente nuevo y estéril. Como parte del equipo interdisciplinario de salud nos encontramos frente a un escenario dicotómico de expectativas contra realidad. Recordemos que el informe claro y oportuno de las condiciones que debe cumplir el paciente es esencial y esto va a contribuir positivamente en la calidad de la muestra, a su vez en la fiabilidad del resultado y en el correcto diagnóstico y correcto tratamiento del paciente. No importa las veces que expliquemos las condiciones en las que debe venir el paciente, debemos de buscar la estrategia para que éste sepa qué, cómo, dónde y por qué. Por último, vamos a hablar acerca de algunas pruebas adicionales que apoyan el diagnóstico. Dentro de ellas se encuentra el examen general de orina. Como sabemos, esta es una serie de estudios realizados a la orina con la finalidad de detectar problemas renales. Sin embargo, también pueden ayudar ya que dan indicios de presencia de microorganismos a nivel urogenital. Por otra parte, tenemos el urocultivo. Este análisis de laboratorio apoya mucho en el diagnóstico, ya que se cultiva la orina en medios adecuados que permiten la identificación de los microorganismos. Para estas pruebas, el material que se va a necesitar es el contenedor estéril, el cual, como sabemos, debe de estar limpio, ser de boca ancha y tener cierre de rosca. Con esto damos por terminada nuestra presentación y agradecemos su atención.